Pensemos por un momento en el agua de nuestro planeta. Es, en esencia, un increíble y delicado acto de equilibrio. Es la fuerza vital que lo mueve absolutamente todo, desde los ecosistemas hasta nuestras economías. Pero claro, ¿qué pasa cuando ese equilibrio tan frágil se rompe? Pues que nos vamos a los extremos. A dos realidades que son opuestas, pero igual de peligrosas. Por un lado, que haya demasiada agua. Y por otro, que no tengamos suficiente. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Empezamos pues explorando este mundo de extremos hídricos, un mundo donde la gestión del agua no consiste solo en tenerla, sino en una lucha constante en dos frentes: la falta de agua, el déficit y el exceso. Fijaos, es que esto es como las dos caras de la misma moneda. Por un lado, el déficit de agua nos lleva a la escasez, a los racionamientos, y eso golpea de lleno a la agricultura, a la industria e incluso a cómo generamos energía. Pero por el otro lado, el exceso de agua nos trae inundaciones y deslizamientos que no solo arrasan infraestructuras, sino que encima contaminan las fuentes de agua, comprometiendo el suministro. O sea, que no estamos hablando de problemas abstractos, ¿eh? Son riesgos muy reales. El riesgo de quedarnos sin agua potable, el peligro de que la sequía arrase nuestros campos y la amenaza constante de la contaminación. Y claro, todo esto se complica mucho más cuando la demanda de agua crece sin planificación sobre una oferta que sencillamente es la que es. Y por si fuera poco, para complicar más las cosas, tenemos que mirar hacia arriba, a los grandes directores de orquesta del clima. Fenómenos como el Niño y la Niña actúan como un catalizador, ¿sabes? Lo que hacen es intensificar estos extremos, ya sean sequías o inundaciones, y ponen a prueba la resistencia de todos nuestros sistemas de agua. Venga, pues vamos a hacer eso, a levantar la vista. Para entender de verdad estos extremos, tenemos que comprender el gran motor que los impulsa, el clima. Vamos a pasar un momento de los efectos en la Tierra a las causas que están en el cielo. La atmósfera es nuestro gran escudo. Nos protege de la radiación, desintegra meteoritos y, lo que es fundamental, mantiene la temperatura del planeta estable gracias a cosas como la capa de ozono y el efecto invernadero. Sin ella, la vida como la conocemos sería simplemente imposible. Y el clima, que puede parecer algo súper complejo, en realidad lo podemos entender a través de 5 elementos clave que no paran de interactuar entre sí: la temperatura, la presión, el viento, la humedad y, por supuesto, la precipitación. Son como las piezas de un puzzle dinámico que, al juntarse, definen el tiempo que experimentamos cada día. Bien, ya hemos visto el problema y sus causas, pero ¿cómo lo gestionamos? Porque hay una máxima que no falla. Si no puedes medir algo, no puedes mejorarlo. Y aquí es donde entra en juego una idea sorprendentemente simple, pero muy potente. Tratar el agua como si fuera dinero. Vamos, llevarle las cuentas. El primer concepto es el balance hidrológico. Para que nos hagamos una idea, es como el estado de resultados de una empresa a final de año. Comparamos las entradas, es decir, el agua que tenemos en ríos o acuíferos, con las salidas, el agua que necesitamos para regar, para beber, etc. El resultado final nos dice si tenemos superávit o déficit. Es la foto general. Ahora bien, si el balance hidrológico es la foto anual, el balance hídrico es la gestión del día a día. Es como llevar un libro de contabilidad súper detallado, pero de la humedad del suelo. Se apunta cada gota que entra con la lluvia y cada gota que sale por la evaporación o por el riego. Es una herramienta para tomar decisiones. Aquí es donde se ve la diferencia clave. El balance hidrológico responde a una pregunta muy directa: ¿tenemos suficiente agua? En cambio, el balance hídrico responde a otra: ¿cómo usamos el agua que tenemos de la forma más inteligente posible? Uno es un diagnóstico, el otro es un plan de acción. Y todo esto tiene aplicaciones muy concretas. Llevar las cuentas del agua nos permite planificar el riego para las épocas secas, justificar por qué necesitamos una concesión de agua, decidir si hace falta construir un embalse y, lo más importante, hacer que nuestro consumo sea mucho más sostenible y eficiente. Toda esta contabilidad del agua suena genial en teoría, pero ¿cómo conseguimos los datos en la práctica? Pues para eso hay que ir al terreno. Vamos a conocer a los vigilantes de los ríos y las herramientas que utilizan para tomarle el pulso a nuestras aguas. El centro de operaciones de estos vigilantes es la estación hidrométrica. Es una instalación clave que se coloca en la orilla de un río y que está equipada con todo lo necesario para estudiar su régimen y su comportamiento. Y si nos asomamos a una de estas estaciones, lo que vemos es un verdadero arsenal tecnológico. Hay desde limnímetros, que son como reglas para medir la altura del agua, hasta correntómetros que miden su velocidad. Incluso se usan trampas de sedimentos para saber qué materiales arrastra el río. Cada instrumento aporta una pieza clave para entender la salud del río. Muy bien, ya hemos visto el qué, el por qué y el cómo. Para terminar, vamos a explorar el motor fundamental que impulsa todo este sistema: las leyes ocultas de la física.
Entenderlas es como encontrar la pieza final del puzzle del agua. En el corazón de todo el ciclo del agua y del clima hay un concepto clave: la energía. Y aquí la primera ley de la termodinámica lo deja muy claro. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es esta transformación la que evapora el agua, mueve las nubes y al final genera la lluvia. Y esto nos lleva a aclarar algo que solemos confundir: calor y temperatura. No son lo mismo. La temperatura es lo que mide el termómetro, nos dice si algo está caliente o frío. El calor, en cambio, es la energía en movimiento, es el flujo que va de un café caliente a nuestras manos frías, y nunca, nunca al revés. Este calor se mueve de dos formas principales en nuestro planeta: por conducción, cuando el suelo caliente calienta el aire que tiene justo encima, y sobre todo por radiación. Esa es la energía que nos llega del Sol, que viaja por el espacio sin necesidad de contacto y que calienta la superficie de los océanos, poniendo en marcha todo el ciclo del agua. Entender el equilibrio del